otras partes donde ya pues sí, pero aquí es lo que cuenta, ¿no? Es lo que la planta realmente. Pues muy buenas tardes a todos, me da un gusto saludarlos por este medio, eh, aprovechar esta situación que estamos viviendo. Me da mucho gusto ver a muchos amigos y nuevos amigos. Entonces, el tema propuesto para el día de hoy, voy a presentar en pantalla, es platicar algunas de las experiencias que he tenido, pues, trabajando en diferentes cultivos, ya sea en Norteamérica, aquí en México, en Centroamérica y Sudamérica. O sea, aunque ustedes a veces no van a ver algunos cultivos aquí reflejados, sin embargo, he trabajado y seguimos trabajando en algunos de ellos, ¿verdad? Desde cultivos tropicales, hortalizas, flores, frutales, berries. Entonces, trataré de ser lo más breve. Bien, ahí está mi correo electrónico, mi número de celular para estar en contacto con ustedes. Ustedes saben que la degradación eh, física, química, biológica de los suelos en México, y no solamente en México, no solamente en México, es un dolor de cabeza, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo se pierden los suelos rápidamente. Eh, por ahí en algunas estadísticas nos dicen que cerca del 62% de los suelos en México están degradados. Eso solamente considerando la degradación física y química. Sin embargo, hemos visto que la degradación biológica es más fuerte de lo que pensábamos. Entonces, la degradación biológica, como vamos a ver posteriormente, pues tiene que ver con la materia orgánica. Voy a tratar de relacionar este tipo de los tres tipos de fertilidad, ¿verdad? La química, física, biológica, al tema de hoy que es el manejo integral de la nutrición de cultivos. Normalmente, en los últimos años, yo manejo un concepto que es el manejo integral de la nutrición. Ya no hablamos de fertilización, ya no hablamos de fertirriego, sino yo hablo de un manejo integral de la nutrición de cultivos que considera, a mi punto de vista, cinco aspectos muy importantes. El primero, pues si estamos produciendo cultivos en suelo, es muy importante tener un buen suelo, es decir, acondicionarlo. Por eso cuando hablamos de degradación, se refiere a esto, ¿no? Degradación física puede ser que el suelo esté compactado, una degradación química puede ser, si usamos aguas de mala calidad, podemos ensalitrar el suelo, una degradación biológica pues es la pérdida de materia orgánica o carbono. Entonces les decía que el primer punto que tenemos que tocar antes de iniciar con un programa de fertirriego, de fertilización, es tener un suelo preparado para que el agua y los nutrientes hagan su trabajo, ¿no? De igual manera, la selección del sustrato. Muchas veces seleccionamos sustratos que son muy similares a un suelo arcilloso y queremos producir berries en un sustrato con una capacidad de intercambio catiónico de más de 50 miliequivalentes por 100 gramos. ¿Qué sucede? Pues terminamos eh, generando un problema de pudriciones, ¿ya? Por ensalitramiento de la solución nutritiva, se ensalitra, perdón, el sustrato, y todo es por no haber seleccionado un buen sustrato. Más adelante tocaré algunos de estos aspectos. Otro factor muy importante pues es la estimulación de raíces. Vean cómo en algunas zonas, esta foto la tomé allá en Perú, en una producción de uva de mesa, entonces se tienen los rizotrones, si se fijan pues son estructuras especiales que se colocan en ciertos sectores de riego para estar observando el manejo de las raíces, el movimiento de las raíces. ¿Por qué? Porque se sabe que si no tenemos raíces activas, por ejemplo, la absorción de calcio se ve muy limitada. Entonces, ellos observan el movimiento de las raíces. Si no están creciendo, por ejemplo, ellos no aplican nitrato de calcio. Si ven que hay un crecimiento de raíces, entonces ya inyectan el fertilizante. Entonces vean cómo se va conociendo un poquito más sobre el manejo de las plantas. Vean, esto es allá en Chiapas, con banano. Ya, hemos hecho algunos o muchos trabajos sobre estimulación de raíces con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque cuando tenemos problemas con el clima, normalmente cruzamos los brazos y decimos, pues el problema es el clima, ¿no? Y muchas veces, además del clima, el problema se encuentra también debajo de la superficie, es decir, en el suelo o con las raíces. Si no tenemos raíces, es obvio que el clima va a impactar más desfavorablemente, ¿no? Por eso en Perú utilizan un dicho que dice que el clima te desnuda.
Cuando las cosas no van bien en el suelo, un clima desfavorable viene y genera problemas muy fuertes, ¿no? Sabemos que es un problema de nutrición, sin embargo, siempre le echan la culpa al clima. Vean la importancia que tienen las raíces, ¿no? En varios cultivos, en muchos cultivos. Vean, por ejemplo, en espárrago. Vean cómo se puede estimar el rendimiento en función de los grados Brix que tenemos en las raíces. Y vean que se pueden estimar incluso la cantidad de carbohidratos, como dice ahí, CHO, kilogramos por hectárea, está en función de la población de plantas, la biomasa radicular y el contenido de carbohidratos que tenemos en raíces. Entonces vean cómo lo importante que son las raíces, no solamente como un medio de nutrición para las plantas, sino como un medio de energía. Vean, por ejemplo, pero para que las raíces tengan carbohidratos o tengan azúcares, pues todo tiene que estar funcionando en la parte aérea, ¿no? Es decir, tenemos que tener un buen clima, hacer un buen manejo del agua y los nutrientes, y la planta con el aire, ¿no? El CO2 que toma del aire, pues ella misma genera su propio alimento, que no son otra cosa más que los carbohidratos o azúcares, ¿no? Ya que se generaron en la hoja, el siguiente punto pues es mandarlos ¿a dónde? A las raíces. Vean, es algo que también yo he estado manejando en los últimos años, pero también vean que hay el manejo de raíces no solamente es con hormonas, ¿verdad? Con auxinas o con nutrientes o con ciertos productos, ¿verdad? Que nos permiten promover raíces. También se ha estudiado mucho el efecto benéfico de los microorganismos del suelo que son promotores del crecimiento, ¿no? Entre ellos, ustedes están viendo ahí un trabajo con Bacillus pumilus, ¿verdad? Donde se aplica y no se aplica este microorganismo y vean los compuestos volátiles que generan estos microorganismos son capaces de promover el desarrollo de pelos absorbentes. Esto es algo que he estado trabajando yo mucho en aguacate, por ejemplo, ¿no? El efecto de la luminosidad o de las densidades de plantación, además de cómo impacta tener o no tener grados Brix en raíces sobre la alternancia, los rendimientos. Entonces, vean, aquí en mano izquierda están viendo ustedes eh, plantas con menor densidad, estos allá en Perú, en 416 plantas por hectárea se obtienen, esto es en la savia, ¿no? 10.6 grados Brix, donde se tienen más plantas, es decir, donde hay mayor competencia por luz, vean cómo tenemos menos azúcares. Y eso explica lo que estaba platicando en esta figura, ¿no? Donde la planta, además de tomar, además de necesitar aire, agua y nutrientes, pues también necesita ¿qué? Energía solar para poder producir azúcares. Y les decía, he estado trabajando mucho, muy fuerte esta parte de el manejo de raíces y no solamente raíces, sino las reservas que le llamamos, ¿no? En el caso de los grados Brix los medimos en raíz y yo lo he estado relacionando con rendimientos, de tal manera que aquí yo hago, es una propuesta inicial, ¿verdad? Sugerida, como dice ahí, concentración de grados Brix en raíces de aguacate, recomendados por etapas tecnológicas para garantizar un buen amarre de flor y una buena un buen cuaje de frutos, ¿no? Entonces, vean, yo he observado que si iniciamos la etapa vegetativa con más de 10 grados Brix, eso nos puede garantizar que la planta alterne menos. Si ustedes llegan a floración en raíces con menos de 5 grados Brix, seguramente va a haber mucho aborto de flor o de fruto. Quiere decir que la planta está muy desgastada. Entonces vean cómo la nutrición es algo más complejo de lo que uno piensa, que solamente significa tomar y mezclar nutrientes con el agua y aplicarlos al suelo. Los fertilizantes van a funcionar siempre y cuando tengamos condiciones para qué, para que la planta los tome a través de sus raíces y los aproveche si tenemos un buen clima. Por eso, si se fijan, eh, yo estoy trabajando mucho esta parte. ¿Por qué? Porque me interesa que la eficiencia de los fertilizantes se incremente a través de un buen manejo de suelos. Después, el tercer paso dentro de un manejo integral de la nutrición es la protección de raíces. De nada sirve, por ejemplo, ustedes están viendo esto, ¿no? Los que producen berries. Estamos en Zamora, en la parte donde tenemos los suelos arcillosos, es muy común tener pudriciones de coronas. Entonces, si no se hace un buen manejo del riego, es normal que siempre vamos a tener problema de pudrición de coronas. ¿Por qué? Pues porque los suelos arcillosos finalmente son suelos que retienen mucha la humedad. Por eso ahí es muy importante allí
tener sensores de humedad para hacer lo más correctamente posible el manejo del riego. Vean, por ejemplo, aquí, el arándano, ¿no? El Phytophthora. Cuando tenemos sustratos muy retentivos, es decir, con capacidad de intercambio catiónico arriba de 50 miliequivalentes por 100 gramos, eso, fíjense, los suelos de Zamora, en la parte arcillosa, la capacidad de intercambio catiónico anda cerca de 50 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. Y acá tenemos a veces sustratos que tienen 70, 80 miliequivalentes por 100 gramos. ¿Qué significa? Que son peores que un suelo arcilloso de Zamora o de Irapuato. Por lo tanto, también debemos tener un buen manejo de raíces a través de un buen sustrato, ¿ya? Entonces les decía que tenemos que tratar de manejar lo más correctamente posible tanto al suelo como al sustrato. Y vean lo que está sucediendo en Jocotepec, ¿no? En Jocotepec lo que sucede es de que por querer hacer lavados de raíces, perdón, de sales, y tener un sustrato muy retentivo, finalmente lo que sucede es de qué? De que terminamos por podrir las raíces. Entonces vean lo importante que es tener un buen suelo, un buen sustrato, pues para poder hacer una buena nutrición. Porque si no, vean, sustratos bastante retentivos acumulan muchas sales, como en estos casos, y al querer drenar o lavar las sales, terminamos por podrir las raíces. Entonces, vean, tenemos que acondicionar un suelo, si no lo tenemos bueno, seleccionar un buen sustrato, es decir, para mí un buen sustrato es aquel sustrato donde su capacidad de intercambio catiónico es menor a ¿qué? A 25 miliequivalentes por 100 gramos. Igual que los suelos, ¿no? Los suelos francos, ustedes saben que tienen una capacidad de intercambio catiónico que puede oscilar desde 5 hasta 15, 25 miliequivalentes por 100 gramos. Vean, esto es allá en Baja California. Este es Fusarium solani, que atacó ahí, se producía allí tomates, sembraron aguacate, pues terminaron por generar daños a las raíces. Entonces, no solamente se trata de sembrar las plantas por sembrar. Y antes tenemos que hacer análisis de suelos, tanto de fertilidad como fitopatológicos, benéficos. ¿Por qué? Porque son proyectos tan costosos, la inversión es tan alta, que no podemos estar pues tirando ese dinero, ¿no? No podemos correr ese riesgo. Entonces, antes de plantar tenemos que checar cómo está mi suelo. Un suelo ideal es aquel que tiene un equilibrio entre su fertilidad biológica, su fertilidad química y la fertilidad física. Abundaré un poquito al respecto. Cuando hablamos de fertilidad física, normalmente estamos hablando de la parte sólida del suelo. Ustedes hacen análisis de caracterización del suelo, en los cuales les incluyen algunos parámetros físicos, pues como textura, a veces pueden incluir la densidad aparente, algunos laboratorios incluyen cuando mi suelo está a capacidad de campo, ¿verdad? Que cuando tiene qué concentración o qué porcentaje de humedad aprovechable. Entonces, pero finalmente lo único que nos dicen la gran mayoría de los laboratorios es solamente la textura. Eso no nos dice mucho, porque yo aseguraría que un suelo arenoso no tiene por qué compactarse, o un suelo franco arenoso no debería compactarse, pero les digo que es normal, o por ejemplo un suelo arenoso que tiene mucha arena fina, tiende a compactarse. Entonces, si hacemos una calicata, normalmente ustedes van a ver la parte sólida del suelo, es decir, cuando en términos físicos podemos ver la textura del suelo, ¿verdad? Si es arena, si es limo, si es arcilla. ¿Qué más podemos ver? La humedad, podemos ver el color. Entonces, vean, son parámetros físicos. Lo que no podemos ver es el aire, también podemos ver la humedad, dijimos, pero lo que no podemos ver es los microorganismos, no podemos ver ese carbono que pudiera estar en el suelo, no podemos ver los nutrientes. Por eso es que tenemos que hacer uso de las sondas de succión, ¿verdad? Para estar monitoreando. Pero vean lo importante que es el equilibrio de estas tres fases que tiene el suelo, perdón. Entonces, la fase sólida, en la fase sólida ahí tenemos los nutrientes, los minerales, tenemos la materia orgánica con los microorganismos. En la fase gaseosa, pues tenemos el aire, y en la fase líquida, pues tenemos el agua con nutrientes y microorganismos. Tiene que haber un equilibrio entre estas tres fases. Normalmente un suelo franco, ¿verdad? Después de que se aplica un riego y se drena el agua, un suelo franco llega a capacidad de campo cuando de todo lo que está en ese suelo, el 25% es agua, el otro 25% es aire y el resto es suelo. Ese sería un suelo franco. En un suelo arenoso, ¿verdad?
como son partículas muy grandes, tienen capacidad de intercambio catiónico muy baja, por lo tanto, son suelos que retienen poca agua, pero aportan mucho aire, ¿no? Caso contrario, los suelos arcillosos, ¿ya? Son suelos que tienden a compactarse muy fácilmente. ¿Por qué? Porque es una partícula muy densa, muy pequeñita, entonces tienden a ¿qué? A retener más el agua y aportar menos oxigenación. Entonces vean cómo todo tiene que estar en equilibrio en un suelo, tanto la parte física como la parte química y la biológica. Por eso yo digo siempre que los mejores suelos son los francos, pero en el caso de ustedes, ¿verdad? La mejor nutrición, el mejor manejo del riego se hace cuando tenemos suelos desde francos, francoarenosos y arenosos. Ya los francoarcillosos se complican un poquito y los arcillosos mucho más. Suelos con un buen drenaje. Vean, por ejemplo, algunos laboratorios entregan este parámetro, arcilla. Por ejemplo, la clase textural, pero no solamente arcilla, sino vean lo que les decía, un suelo arcilloso normalmente tiende a compactarse. Ahí están viendo ustedes que dice conductividad hidráulica, ¿ya? Que sería la velocidad de infiltración, y nos dice que es muy baja. El día que ustedes vean una velocidad de infiltración muy baja, seguramente el suelo está ¿qué? Compactado. Por eso muchas veces tenemos que utilizar algunos penetrómetros o infiltrómetros para estar midiendo este tipo de parámetros físicos, porque esto me indicaría que problemas. Muchas veces le decimos al calicatero o al regador o al encargado del fertirriego que haga bien su trabajo, pero si el suelo no está acondicionado, si el sustrato no me permite un buen drenaje, es obvio que va a tener más complicaciones. Por eso tenemos que ayudarle al calicatero, perdón, al encargado del fertirriego, pues desde tener un buen sustrato o un buen suelo, que no esté compactado. Pero vean cómo afecta la compactación del suelo a una planta, en este caso a la nutrición. Aquí a la izquierda ustedes están viendo respiración radical, es decir, eh, qué tanta energía está generando una planta a través de sus raíces. Ya ven que el ciclo de Krebs ocurre en el proceso de transpiración. Es decir, en el ciclo de Krebs lo que se genera es energía metabólica que posteriormente podrá ser utilizada para absorción activa, fotosíntesis y para muchos otros procesos fisiológicos dentro de la planta. Entonces vean cómo la compactación tiende a afectar que no solamente el pobre crecimiento de raíces, sino también una pobre generación de energía que después se va a traducir a una mala ¿qué? Nutrición. Yo, por ejemplo, a mí me gusta utilizar mucho los ácidos húmicos cuando veo un pobre desarrollo de raíces, por ejemplo. No solamente porque los ácidos húmicos me permiten crecer, desarrollar raíces de conducción, sino también, ¿por qué? Porque se potencializa la bomba de protones. Ustedes han escuchado este concepto. Cuando la planta toma un cation, en este caso amonio, por ejemplo, y libera otro cation. En este caso sería un protón, el hidrógeno. Por eso es que se acidifica el medio cuando la planta toma fuentes amoniacales, ¿no? Caso contrario, también existe la bomba aniónica que tiene que ver con los nitratos. Cuando una planta toma nitratos, es normal que el pH de la solución del suelo en las ondas de succión se eleve, ¿verdad? Pero para eso existen los quelatos. Mientras estén utilizando nitratos, normalmente pues el pH va a elevarse porque están activando la bomba aniónica. Entonces les decía que cuando yo veo muy pocas raíces en una planta, me gusta utilizar que, sobre todo ya cuando estamos en etapas de alta demanda de nutrientes, porque yo sé que tener poca raíz, ¿verdad? Y en un cultivo de alta demanda y con problemas de compactación, etcétera, eso me va a desfavorecer. Aunque yo incorpore nutrientes, la planta no los va a tomar eficientemente. Entonces vean que no solamente generamos raíces en la etapa vegetativa, sino que también los ácidos húmicos nos permiten que potencializar la bomba de protones que le llamamos. La bomba de protones que tiene que ver este, con la absorción de cationes en este caso. Vean entonces, aquí están viendo, de acuerdo al Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, se dice que un suelo que tenga una velocidad de infiltración menor a 2 centímetros por hora es malo. ¿Ya? Eso sería un indicador de ¿qué? De que el suelo tiene un problema de compactación. De 2 a 6 sería un problema moderado. Arriba de 6 sería lo ideal. Y les digo que ustedes pueden mismos hacer sus propios infiltrómetros. Corten tubos de PVC, más o menos grandes, unos 50 centímetros de diámetro, y van a cortarlo y van a graduarlo con una regla, con lo que sea, ¿verdad? 10, 15, 20 o centímetro a centímetro. Después van a colocar agua, ¿verdad? En algún punto del suelo, le colocan su infiltrómetro, le colocan agua, digamos a 20 centímetros, regresan en una hora
y ven hasta cuántos centímetros bajó, y ustedes lo pueden checar en este cuadro, y ahí se están dando cuenta si hay un problema de drenaje o no. Pero les decía, lo que he visto más en Perú, el problema de compactación es un problema químico, porque aún teniendo suelos arenosos, franco-arenosos, que no deberían de compactarse, vemos problemas de compactación. Incluso si se fijan ustedes, ese color verde que a veces vemos sobre el suelo, eso me indica que el agua tarda en infiltrarse, es decir, atravesar el suelo. Y si después usamos aguas, incluso con 2 miliequivalentes por litro de sodio, ese sodio es capaz de afectarnos nuestro cultivo, ¿ya? Entonces les decía que sí tenemos que tener mucho cuidado, y a eso le llamamos nosotros acondicionamiento, ¿ya? Acondicionar el suelo, hay que acondicionarlo, ¿para qué? Para evitar ese tipo de detalles que estoy platicando. Pero en el caso de ustedes, ¿ya? La compactación cuando es química, yo a veces veo que hacen subsoleos. El subsoleo es una estrategia física. Veo que también dejan a veces la maleza. Veo que están haciendo, a veces dejan la maleza, que efectivamente la maleza nos puede ayudar como subsoleadores, ¿verdad? Es simplemente estarla podando. ¿Por qué? Porque están ingresando oxígeno al suelo. Pero cuando la compactación es química, ni la maleza les va a ayudar. Va a ayudar muy poco realmente. O el subsoleo. ¿Por qué? Porque esa es una estrategia, le llamamos física. Y hoy te voy a explicar mucho del problema de la compactación química, que es lo que normalmente vemos allá en Perú. Entonces vean, esto es bien común verlo en muchas zonas donde manejamos mucho el calcio para contrarrestar el efecto nocivo del sodio. A diferencia de Chincha, Chincha normalmente los suelos son suelos bastante ricos en calcio. Por eso es bien común en Chincha tener problemas con potasio, con fósforo, ¿verdad? Este tipo de precipitaciones. ¿Por qué? Porque el calcio puede reaccionar con bicarbonatos, puede reaccionar con sulfatos, puede reaccionar con fosfatos. Entonces es muy fácil que precipite cuando tenemos mucho calcio en el medio o en las ondas de succión. Tiene que haber una relación óptima entre calcio sulfatos, calcio fosfatos para evitar ese tipo de precipitaciones. Finalmente se va a formar un sarro. ¿Y ese sarro qué va a hacer? Ocupar espacios porosos, y ahí es donde ocurre la compactación química. Esto también lo he visto en algunas zonas de Perú, ¿verdad? Ese enyesado de raíces, y no se diga en las uvas, ¿no? Entonces, vean, les decía que los suelos no solamente tienen fertilidad física, también tienen fertilidad, ¿qué? Química. Y esta fertilidad química tiene que ver ¿verdad? Con la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, vean, los suelos están hechos básicamente de minerales secundarios, tipo caolinita, monmorilonita, hilita, etc. La proporción de estos minerales secundarios nos dan origen ¿a qué? A los suelos que pueden ser arenosos, que dijimos, francos, arcillosos, con una capacidad de intercambio catiónico muy alta. Entonces, vean, los suelos mayormente están hechos de oxígeno, silicio y aluminio. Y eso nos da origen ¿a qué? A los silicatos, aluminio silicatos. Y si terminan ato, químicamente significa que está cargado ¿qué? Negativamente. Entonces, vean, cada partícula de suelo tiene cargas negativas, son electronegativas debido a su composición química. ¿Eso qué hace? Si se fijan, ustedes están viendo ahí una partícula de arena, por ejemplo, bastante grande. Eso significa que si contamos las cargas negativas, vamos a decir que tiene 20. Por eso, esas 20 cargas negativas son capaces de atraer a quienes, a las cargas positivas, que les llamamos cationes. Vean, ahora, esa misma partícula de arena la voy a pulverizar, la voy a hacer ahora la partículas mucho más pequeñitas. Entonces, ahora resulta que de una partícula grande, que tenía 20 cargas, ahora disminuí el tamaño de la partícula. ¿Qué hice al disminuir el tamaño de la partícula? Que cada partícula ahora tiene una carga negativa, pero de una grandota que tenía 20, ahora hice 100 chiquitas que cada una tiene una carga. Entonces lo que hice fue aumentar la superficie de atracción. Por eso se dice que los suelos arcillosos son muy fértiles y los arenosos no lo son. ¿Por qué? Pues ya están viendo por qué. Porque no tienen suficientes cargas. Por eso en los suelos arenosos es muy útil el uso de materia orgánica, de ácidos húmicos, de todo lo que sea que nos pueda conferir esas cargas negativas para que ahí se retenga ¿quién? Los nutrientes que normalmente se lixivian, o el agua que normalmente no puede ocupar esos espacios y también se va a lavar, ¿no? Entonces, vean cómo la materia orgánica es buena en todo tipo de suelos, en todo tipo de condiciones. Y cuando toquemos el tema de salinidad, pues que mucho mejor, ¿no? Entonces, vean, ustedes están viendo aquí un suelo equilibrado químicamente. Ustedes afortunadamente tienen laboratorios como Agrichem, AGQ,
SGS, tienen muy buenos laboratorios que les analizan algunos parámetros, sobre todo que le llamamos bases de intercambio o cationes intercambiables. Ustedes están viendo ahí un suelo ideal, químicamente hablando. Es un suelo que tiende a ser neutro, vean. El suelo no puede tener menos del 65% de todo lo que está pegado en las partículas del suelo o en el suelo, no puede tener menos del 65%. Si tienes menos del 65%, hay problemas con calcio. Quiere decir que posiblemente el sodio empezó a ocupar el espacio del calcio. Por eso es que tenemos que meter, ¿qué? Calcio, enyesados, etcétera. En el caso del magnesio, vean, eso ocurre mucho en Chincha, les decía, o en Ica, cuando tenemos muchos problemas, exageramos en el uso del calcio, vamos a tener como antagonistas a quién? Al magnesio y al potasio. El magnesio es sinónimo de clorofila, color, verde de las hojas, dicho de otra manera, fotosintatos. Perdemos rendimiento. E incluso tiene que ver mucho el color de la mandarina, tanto con potasio como con magnesio. El potasio, pues les decía, cuando tenemos un elevado contenido de calcio, podemos tener problemas con potasio. Yo por eso, yo normalmente les recomiendo hacer aplicaciones con potasio comúnmente allá en Perú. ¿Por qué? Porque ustedes trabajan mucho el calcio, es cierto, porque el agua llega a tener sodio. A los que tienen ese detalle, empiezan a hacer aplicaciones de calcio y eso empiezan a saturar su medio con calcio y eso nos genera problemas. ¿Qué dijimos? Con potasio, magnesio. Ya en el caso de los suelos ácidos, ¿verdad? Si nos vamos hacia la selva, donde llueve mucho, es normal que tengamos suelos ácidos. En suelos ácidos predominan el hidrógeno y el aluminio. Entonces, vean, ustedes están viendo un suelo equilibrado. Vean más o menos cómo, este es un análisis allá de Perú, de Agrichem. Vean cómo lo representa. Según Agrichem, vean, tenemos 90% de saturación del suelo con calcio. Y cuando deberíamos de tener, dijimos, entre 65 y 75, aquí Agrichem lo pone como 77 como óptimo. Entonces, vean, eso me indica que tengo más calcio. ¿Vean? El 90% de ese suelo está ocupado por calcio. Y vean cómo eso repercute en magnesio y en potasio. Vean, cuando debería tener 15% de magnesio, tengo 6, y cuando debería tener 5% de potasio, tengo 3. Esto va a traer consecuencias, pues, en lo que cada elemento de ellos, cada uno de estos elementos está involucrado, ¿no? En el caso del magnesio dijimos, pues, que es rendimiento, color del fruto, y en este caso, en el caso del potasio, pues es tamaños, color, grados Brix, etcétera, etcétera. Además de tantos otros mecanismos en los cuales se está involucrado. Entonces, vean, ustedes están viendo aquí un ejemplo clásico de cuando un laboratorio les expresa los resultados en porcentajes de cationes de cambio. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que hay un desequilibrio. ¿Qué tengo que hacer? Yo debería trabajar muy bien mis dosis de fertilización o de fertirriego, tengo que aumentarle al magnesio y tendría que aumentarle al potasio, además de hacer aplicaciones foliares con ellos. Pero también a mí me gusta mucho, cuando tenemos exceso de magnesio, pues voy a tener problemas con calcio y potasio. Cuando tengo exceso de potasio, voy a tener problemas con magnesio y calcio. Entonces vean lo importante que es mantener este equilibrio en los suelos, ¿verdad? Como lo veíamos ahorita. El equilibrio ideal sería este que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, en muchas zonas donde tenemos problemas con sodio, ustedes van a ver que el calcio cae, entonces tenemos que hacer enmiendas con yeso. Incluso yo en Chincha hago mucho enmiendas, me gusta hacer enmiendas con potasio. Incorporo sulfato de potasio para incrementar los niveles de potasio desde el suelo. Después trabajo muy bien el fertirriego, trato de siempre estar monitoreando las ondas de succión, cómo está el potasio con relación a magnesio y calcio. Y definitivamente, si como es tanto el calcio que tienen esos suelos, vean, el 90% es calcio, por lo tanto tengo que hacer aplicaciones foliares con potasio para que esas mandarinas puedan salir de una buena calidad. O esos arándanos que también se empiezan a producir allá, empiecen a tener una mejor calidad, desde grados Brix, tamaños, color y todo esto, ¿no? Entonces, vean, cuando hablamos de la fertilidad biológica, cuando hablamos de la fertilidad biológica, pues tenemos ahí lo importante que es la materia orgánica. Desafortunadamente, cuando ustedes aplican guano, guano de res o de algún otro, pues es muy poco el guano que incorporan. Ya vean, para subir 1% el nivel de materia orgánica en un suelo ocuparían prácticamente 61 toneladas por hectárea de ¿qué? De guano de vaca. O de gallina, vean, 55 toneladas. Definitivamente ustedes no utilizan tanto. Por eso, entonces, ya que está establecido el cultivo, no nos queda otra más que estar incorporando
ácidos húmicos que nos van a ayudar muchísimo ¿a qué? A todo los beneficios que nos da la materia orgánica o el carbono, ¿no? Entonces, vean, aquí dice que la incorporación de carbono al suelo mejora tanto las propiedades químicas, físicas y biológicas de los suelos. Es muy importante. Digo, ustedes normalmente manejan suelos desde francos, francoarenosos, francoarcillosos, a excepción de algunas zonas, ¿no? Que manejan suelos hasta franco arcillosos. Pero en cualquier tipo de suelos, la incorporación de guano les va a ayudar. Desafortunadamente, eso lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos la uva, eh, yo les pregunto, ¿cuándo aplicaron ese guano? Te dicen, pues lo apliqué hace 5 años y el guano está prácticamente intacto. ¿Saben por qué? Porque el guano no se va a descomponer solo, porque si tu suelo es arenoso, es pobre en materia orgánica, quiere decir que no hay microorganismos. ¿Quién que se va a encargar de convertir ese guano a humus? Son los microorganismos. Por eso hay que incorporar, ¿qué? Microorganismos, hay que incorporar ácidos húmicos para descomponer ese guano. Si no, nunca vamos a tener humus, ¿no? Entonces vean lo importante que son los microorganismos en el suelo. Todos los problemas que nosotros generamos cuando estamos fertilizando, todas esas precipitaciones que ocurren en el suelo, que nos generan compactación química, vean quién se encarga de desbloquear los suelos, de desbloquear todos esos nutrientes e incluso de descompactar los suelos. Yo he hecho trabajos en Perú donde se observa claramente cómo los suelos se descompactan utilizando microorganismos, ¿ya? Tanto los suelos no arcillosos tanto como los arcillosos. Entonces vean, aquí van a ver ustedes cómo los microorganismos, ¿vean? Ahorita voy a pasar aquí más adelante, vean, los microorganismos son capaces de descompactar suelos, ¿ya? Que tienen, por ejemplo, arenas muy finas o tienen arcilla. Vean cómo generan, al momento que están reproduciendo, generan ¿qué? Aglomeraciones, microagregados, hasta llegar a macroagregados. Vean estos puntos verdes que ustedes ven aquí, son espacios porosos que generan los microorganismos cuando están ¿qué? Reproduciéndose. Entonces, ¿y qué comen los microorganismos? Comen carbono. Por eso les digo, si no es suficiente el carbono que están suministrando con el guano, pues tendremos que incorporárselo de alguna otra manera. Cuando uno le dice al productor muchas veces que baje su dosis de fertilización y que incorpore carbono al suelo, hasta lo ven a uno mal porque piensan que uno les está viendo la cara. Entonces, vean por qué cuando uno le dice baja tu dosis de fertilización y mejor métele mucho carbono, ¿verdad? Mucha materia orgánica a tu suelo. Es por eso, porque tu suelo está mal y por eso es como cuando le decía a ustedes el médico, ¿no? Cuando tiene uno diabetes y te dice que ya no comas azúcar, o cuando te dicen que tienes colesterol alto, que ya no comas qué, productos que te lo eleven aún más. Es eso. Simplemente mejorar las condiciones del suelo, mejorar la salud, para que todo lo que comas después, pues se aproveche de la mejor manera. Entonces vean, si sus suelos son pobres en calcio, es normal que se les enfermen. Vean, ustedes están viendo ahí un problema de uva, problemas con verticidium, con fitóftora. ¿Por qué? Primeramente porque son suelos que no drenan bien, retienen mucho tiempo el agua. Cuando hace calor y además son pobres en calcio, vean, están viendo ustedes una foto de una uva que creció en condiciones de déficit de calcio, pues esas son las consecuencias. El calcio ustedes saben y no estoy diciéndoles mentiras, el calcio les da resistencia física contra las plagas, contra las enfermedades a la planta. Ustedes lo saben. ¿Y ustedes creen que solamente hacer aplicaciones foliares eso resuelve el problema? No, resuelve el problema inmediato y a medias. Pero ese problema se va agravando a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la planta sigue tomando, aunque sea poco calcio que tenga en sus suelos, pero lo sigue tomando. A través de los años se va, ¿qué? Bajando los niveles de calcio en el suelo, y como están regando con aguas que tienen sodio, pues el sodio va subiendo. Al rato entonces sí, nomás las plantas van a tener, que dijimos, la mitad de la tortilla y un puño de sal. ¿Ya? Nada de calcio y mucho sodio. Entonces vean, muchos de los problemas que ustedes ven con la planta, créanmelo, los problemas están en el suelo. Entonces vean, cómo resolver este problema, todo esto es lo que estaba mencionando. Los insumos orgánicos, biológicos, ayudan, ¿qué hice? En la estimulación de las raíces. Vamos a ver que una de las soluciones a su problema es, claro, esto es un manejo integral, pero van a ver que sus suelos además son pobres en materia orgánica. Y ahí está la raíz de todos sus dolores de cabeza, de ustedes, de los peruanos, de los chilenos, de los
sonorenses, ese es el problema de todos. Pero como yo les digo siempre, se han dedicado a patear el bote. ¿Qué es dedicado a patear el bote? Saben que tienen que incorporar carbono, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo ven como un gasto. Prefieren gastárselo ¿en qué? En plaguicidas, en fertilizantes foliares, en otro tipo de fertilizantes. Y lo que están haciendo es agravar el problema. Eso es patear el bote, a lo que yo le llamo, ¿no? Por eso les digo, nos vemos en 30 años. Fertilidad biológica del suelo. Entonces, vean, ya hablamos de la fertilidad física, de la fertilidad química. Ya incluso definimos que si mi suelo es franco, no debería estar compactado. Entonces, ¿por qué se compactó? Pues porque aplicar aguas que tienen mucho sodio, ese sodio desplazó al calcio, el suelo perdió agregación y además es pobre en materia orgánica, entonces eso hizo que se compactara. Entonces tenemos una compactación ¿qué? Química. Vamos a ver ahorita cómo se resuelve el problema de la compactación química e incluso física. Si sus suelos son franco-arcillosos y están compactados por exceso de sodio, vamos a ver que la única solución se llama ¿qué? Carbono. ¿De veras? El más del 90% de los suelos en nuestro país les falta carbono. Y seguimos fertilizando. ¿Ya? Y seguimos contaminando y contaminando los mantos freáticos. ¿Por qué? Ustedes saben que no se aprovecha el 50% del nitrógeno. ¿Ya? Si yo aplico ¿qué? Sulfato de amonio, urea, nitrato, lo que sea, se pierde la mitad. Y multiplíquenlo por los millones de hectáreas que tenemos en México. Vean la cantidad de nitrógeno que perdemos anualmente. ¿A dónde creen que se va ese nitrógeno? A los mares, a los océanos. Allá es la contaminación, no en su casa, no en su rancho, es en el mar, en los océanos. Entonces vean, tenemos que ser más estratégicos, más que finos. Vean cuánto se ocuparía de materia orgánica, es decir, de un abono orgánico para incrementar solamente 1% la materia orgánica de sus suelos. Vean las cantidades enormes de ¿qué? De lombricompost, de estiércol de vaca, de gallinaza, de porqueraza, de tantos estiércoles. Es más, no alcanzaría la cantidad de abonos orgánicos que tenemos en México para satisfacer la demanda actual de la falta de carbono en nuestros suelos. Este es un proceso ¿a qué? A 30, 50 años. Porque si ustedes aplican materia orgánica ahorita, ¿cuánto aplican? ¿1 tonelada? ¿2 toneladas? ¿10 toneladas? Eso no es nada para lo que los suelos requieren. Y solamente para llevarlo a 1%, vean, ocuparían casi 60 toneladas de estiércol de vaca. ¿Por qué les digo que la solución a muchos de los problemas de la agricultura mexicana, no solamente de ustedes, los productores de uva, la agricultura mexicana los suelos requieren ¿qué? Carbono. Yo también apoyo mucho al CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, y me toca viajar por todo el país. ¿Para qué? Pues para concientizar a los productores que dejen el rastrojo, hagan labranza de conservación, porque gracias a eso sus suelos van a mejorar, van a incrementar el carbono, van a tener mejor aprovechamiento del agua, de los nutrientes, y al producir más alimentos, más maíz, las plantas van a consumir más CO2 del ambiente y vamos a pegarle menos ¿a qué? Al cambio climático. Vean, esa es la estrategia de Masagro del CIMIT. Y es la misma estrategia que ustedes deben de seguir. Cuando ustedes tengan un buen nivel de materia orgánica en sus suelos, ¿qué va a suceder? Van a mejorar las propiedades del suelo y se va a aprovechar mucho mejor, es decir, con menos dinero van a producir más. Y al producir más va a suceder que las plantas van a tener que comer ¿qué? Carbono del aire. Y al tomar carbono del aire, ¿qué va a suceder? Que menos impacto vamos a tener sobre el cambio climático. A eso tenemos que apostarles, pero todos en grupo. No solamente los maiceros, ¿no? Los programas de Masagro, no. Entonces, vean, tenemos que regresar al suelo, hacerlo productivo, porque eso nos va a ayudar a ampliar un poquito más el efecto contra el cambio climático. Entonces, vean, ese carbono que está en el aire, generando aspectos de lo que comentábamos, el cambio climático, tiene que estar en el suelo, ese carbono, o en nuestra panza. ¿Por qué nuestra panza? Ustedes todos los días lo que coman tiene carbono. Fíjense, todo lo que ustedes comen tiene carbono. Maíz, frijol, todo lo que comen tiene carbono. ¿En forma de qué? Azúcares, grasas, ¿qué más? Fibra, o sea, todo tiene carbono. Y lo que más consumimos ¿qué son? Proteínas, grasas, azúcares, todo eso, ¿no? Entonces, vean, por eso les digo que ese carbono, ¿de dónde lo toma la planta? Del aire. Para eso genera ¿qué? Alimento, para eso genera uvas. Entonces les decía, aquí están viendo ese carbono en el suelo, ¿para qué sirve?
para darle de comer ¿a quién? A los microorganismos del suelo. Al incrementar ustedes los niveles de carbono en el suelo, le están dando de comer ¿a quién? A los microorganismos, no a la planta. La planta no come carbono por las raíces, ¿ya? Necesitamos carbono. ¿Saben qué es el carbono? Ustedes han escuchado del humus, ¿no? Ya digo, ¿eh? Algunos de los productos, pues, ¿qué tienen? Ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, tienen ácidos carboxílicos. Eso es carbono. Simplemente que este es carbono líquido. Dicho de otra manera, o compran nitrato de calcio y compran ácidos húmicos, o compran un fertilizante que tenga ya carbono y tenga nitrógeno, ¿no? O un fertilizante que tenga carbono y fósforo, o tienen que comprarlos por separado. El problema es que muchas veces no te alcanzan para los ácidos húmicos, pero sí para el fertilizante. Entonces tenemos que ir, ¿ya? Tenemos que mejorar el suelo y nutrir a la planta. Por eso no podemos dejar de fertilizar tampoco, ¿verdad? No porque los fertilizantes sean malos, más bien hay que aprovechar al máximo esto. Entonces vean, ¿por qué aplicamos carbono al suelo? Porque ahí están los microorganismos y su principal alimento, al igual que nosotros, ¿qué dijimos? ¿Qué comemos nosotros? Carbono. Más o menos el 60% de nosotros los seres humanos es carbono. Por eso les digo a mis estudiantes, ustedes son un diamante en bruto, ¿no? ¿Por qué? Pues ya que el diamante también es carbono, ¿no? Es otro tipo de carbono, pero bueno, son diamante en bruto. En este caso, nuestro organismo también es ¿qué? Carbono. No sé si han escuchado ustedes allá, precisamente ¿cómo va? En Canadá hay una empresa, no sé si en México existan, que las cenizas de los seres humanos, ya que se muere uno, lo incineran, con las cenizas del ser humano hacen diamantes, ¿ya? Entonces los trabajan y le dicen a sus esposas, aquí está tu marido, ¿no? Ya nada más lo ponen en un anillito, guárdalo, ¿no? Nada más que no se les pierda. Pero vean, tú le decías que finalmente nosotros somos carbono, las plantas son carbono, y los microorganismos que consumen, carbono. Es su principal alimento. Cuando uno les dice que incorporen carbono al suelo, ¿por qué decimos eso? Es para darle comer ¿a quién? A los microorganismos y mejorar mucho las condiciones del suelo. Pero van a ver qué pasa. Entonces vean, muchos de los dolores de cabeza de ustedes y de muchos productores del país y del mundo es, ¿qué dice? La incorporación de carbono al suelo mejora ¿qué? Las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. Entonces van a ver ustedes que si el suelo está compactado por cuestiones ¿qué? Químicas, exceso de sodio, falta de calcio, etc., tenemos que apostar a los organismos. Actualmente, muchos de ustedes ya no tienen que comprar microorganismos, simplemente denles de comer. Ahí están en los suelos. Es que cuando aplican urea, la urea, la planta lo toma y ese es su alimento. No. ¿Saben quién desdobla la molécula de urea? Los microorganismos del suelo. Porque la urea es una amida, es con D, ¿no? No con G de amigas, es con D de dedo. Amida es NH2 y la planta no come nitrógeno orgánico, la planta come o nitratos o come amonio. Por eso ustedes aplican nitrato de potasio, nitrato de calcio, fosfonitrato, sulfato de amonio, pero la urea requiere microorganismos, porque los microorganismos liberan una enzima que se llama ureasa y la desdobla y entonces ya empieza la transformación de amida, amoníaco, amonio y la planta se lo come. Entonces les decía, vean que los microorganismos requieren que comer. Entonces, si solo son pobres en materia orgánica y ustedes aplican urea, no saben lo que están tirando dinero. Así de sencillo se los pongo. Entonces, vean, ¿por qué los microorganismos del suelo son muy importantes? Cuando ustedes comen, si han escuchado la flora intestinal, ¿no? Que es la que tenemos en el estómago, que es lo que nosotros comemos lo transforma en sustancia para nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos proteínas, ¿no? ¿Qué come uno? Frijoles. Pero yo lo que necesito son proteínas. Entonces, ¿cómo de los frijoles yo puedo generar esas proteínas? Es gracias a la flora intestinal. Lo mismo sucede con los fertilizantes en el suelo. Muchos fertilizantes. Necesitamos ¿qué? Microorganismos para que estos se desdoblen, para que sean aprovechados. Y finalmente, muchas de las mezclas que ustedes hacen de fertilizantes, ¿qué sucede en el suelo? Se forma un precipitado, reaccionan. Entonces, cuando reacciona el calcio con otros nutrientes, como sulfato, fosfato, se forma un sarro. Ese sarro empieza ¿qué? A ocupar espacios de aire y empieza a compactar los suelos. O sea, el mal uso de los fertilizantes a través de los años también compacta los suelos. ¿Y saben quién nos ayuda a descompactarlos? Los microorganismos. ¿Por qué? Porque los microorganismos hacen lo que nuestra flora intestinal en el organismo. ¿Qué? Solubilizar, descomponer.
Y eso hace que la planta aproveche mejor los nutrientes. Pero no solamente eso, vean. Aquí estamos viendo el análisis del suelo. ¿Por qué estoy hablando mucho de los microorganismos? Entonces vean este suelo. De acuerdo a este análisis, este suelo, vean cómo lo pone en la gráfica donde dice fósforo, que es la segunda cifra. Muy alto. Si yo le pregunto al productor, ¿vas a fertilizar con 1846? ¿Qué me va a decir? Que sí. Fíjense, este suelo tiene, según este análisis, 824 kilogramos por hectárea de fósforo. 824. ¿Ustedes creen que la uva se lo acaba en un año? En muchos años no se acaba ese fósforo que hace en el suelo. Entonces, ¿por qué ustedes siguen aplicando su 1846, su fosfato triple, ácido, o sea, todos estos fertilizantes que ustedes conocen que tienen fósforo? ¿Por qué siguen aplicándolos? ¿Saben por qué? Porque no conocen su suelo y porque les gusta tirar su dinero. Nada más por eso. Entonces, vean, si tu suelo tiene tanto fósforo, ¿por qué le sigues metiendo fósforo? Si tu refrigerador está lleno de qué, de leche, ya está echándose a perder, y tú vas y todavía a ir a comprar leche, no, aprovéchala. ¿Por qué les digo esto? Vean, voy a regresar aquí. Vean, en la primera línea tenemos a qué, bacillus. ¿Ya? Son microorganismos que solubilizan qué, fósforo. Si buscan más abajo, vean, Pseudomonas fluorescens, solubiliza fósforo. O sea, y hay tantos microorganismos en el suelo que su trabajo son los cocineros pues del suelo. Entonces, si el suelo ya tiene 824 kilos por hectárea, casi una tonelada, ¿le vas a seguir metiendo 1846? Mejor métele carbono. Alimenta tus microorganismos y eso va a hacer que se aproveche mucho mejor ese fósforo. Entonces, tú vas a bajar drásticamente tus dosis de fertilización. No vas a dejar de fertilizar, simplemente ya no metas la receta de siempre. ¿Ven por qué ya no tienen en su bolsillo mucho dinero? Porque gastan mucho para producir menos. Eso es un suelo malo, gastar mucho para producir menos. Yo quiero que ustedes gasten menos para producir más, pero apuéstenle pues a algo que les está generando un problema. Yo por eso les digo que quise este tema llamarle de esa forma, ¿ya? Estrategias químicas, físicas para mejorar el suelo. Y vean, cuando hay o no microorganismos en el suelo, para eso mandamos a hacer análisis que se llaman perfil microbiológico del suelo. Vean, ahí me están diciendo, si se fijan en la flechita roja dice solubilizadores de fósforo y en algunos suelos, ¿qué dice ahí? No detectados. Desafortunadamente, en muchos suelos o ya los matamos o ya desaparecieron o ya se murieron por falta de comida. Entonces muchos de estos microorganismos tenemos que incorporarlos al suelo. O los compramos o fabricamos nuestros propios, ¿qué le llamamos? Ustedes le llaman a veces bioles, ¿no? Esos bioles no es otra cosa más que microorganismos. Es como tomar, ¿qué? Yoplait, los famosos, no sé si les recuerdan los famosos búlgaros, ¿no? Lo que tienen que hacer ustedes es colocar microorganismos al suelo y después darles de comer. ¿Qué comen los microorganismos? Carbono. ¿Para qué? Para que empiecen a solubilizar esa cantidad elevada que ustedes tienen de ¿qué? De fertilizantes. Sus suelos ya son ricos en fertilizante. Vean, ese suelo tiene 600 partes por millón de potasio. Equivale casi como a 2 toneladas de potasio. Fíjense, ese suelo tiene casi 2 toneladas de potasio. Vean, hay microorganismos como tricodermas. Déjenme regresar. Tricodermas, que son ¿qué? Solubilizadores de potasio. Ustedes tienen que bajar drásticamente sus dosis de fertilización, pero tienen que aumentarle al carbono, porque si no, esa estrategia que están siguiendo de solamente fertilizar, no los está llevando a buen plan. Yo no les estoy mintiendo, ustedes lo saben. Entonces, vean, además los microorganismos no solamente solubilizan, vean, descompactan los suelos. ¿Por qué? Porque como ellos están reproduciéndose, cuando ustedes incorporan carbono al suelo, ¿qué sucede con los microorganismos? Se reproducen, ¿verdad? Ya vieron en una de las gráficas que a mayor cantidad de carbono, mayor biomasa microbiana. Entonces, vean, los microorganismos al reproducirse, ¿qué sucede? Comienzan a generar aglomeraciones. Bolitas de suelo le llamo yo. Allá muy pequeñitas, pero empiezan a hacer bolitas de suelo. Vean a la parte derecha, dice macroagregados. Si se fijan en la parte ya derecha de esta figura, están viendo ahí unos puntos verdes. ¿Qué son esos puntos verdes? Son espacios de aire que se están generando cuando los microorganismos están desarrollándose, están creciendo, empiezan a generar ¿qué? Bolitas de suelo, y al hacer bolitas de suelo, que le llamamos ya aglomeraciones o macroagregados,
empiezan a generar espacios de aire y eso genera ¿qué? Que mi suelo se me descompacte. Y si se me descompacta, empiezo a tener más raíces sanas, vivas, ¿ya? Y si además tengo más aireación, hay menos probabilidad de tener ¿qué? Enfermedades en las raíces. Y además cuando yo inyecto mi agua con mi fertilizante, se infiltra mucho mejor y se aprovecha más. Vean, gracias a estos grandes aliados que se llaman microorganismos, ¿ya? Que no nos cobran nada, gracias a eso ustedes pueden mejorar drásticamente su suelo, pueden mejorar drásticamente el comportamiento, el desarrollo de un cultivo y además su bolsillo. Véanlos como unos aliados, pero recuerden que los microorganismos, su principal alimento, al igual que nosotros, se llama ¿qué? Carbono. No se llama minerales. La planta es la que ocupa los minerales. Los microorganismos lo que necesitan es ¿qué? Carbono y claro, también algunos minerales en menor grado. Por eso, la estrategia de manejar suelos, cuando yo les decía hace rato, más del 90% de los suelos de México piden a gritos ¿qué? Carbono. Es lo que piden los suelos. Y finalmente, eso va a mejorar mucho ¿qué? La nutrición de la planta. Y no solamente los microorganismos te generan, ¿qué dijimos? Todo esto que estamos diciendo. Vean, esos bacilos, esos microorganismos que no solamente protegen a las plantas, que no solamente descompactan el suelo, que no solamente procesan ese fertilizante que tú aplicaste mal, también generan ¿qué? Raíces. Ahí están viendo en esta foto a la izquierda una planta donde no se aplicaron microorganismos, en este caso bacilos, y del lado derecho donde tiene bacilos. Entonces vean, pero cuando yo digo microorganismos estoy hablando de ¿qué? De carbono. Y cuando yo hablo de carbono estoy hablando de ¿qué? Microorganismos. No pueden estar separados unos de otros. ¿Ya? Entonces, carbono significa microorganismo, microorganismo significa carbono. ¿Por qué? Porque si no aplico microorganismos, no aplico carbono, se me mueren microorganismos. No tengo microorganismos, ¿qué dijimos? Problemas de compactación química, física, mal desarrollo de raíces, no tengo raíces, etcétera, etcétera. Mal aprovechamiento del agua, mal aprovechamiento de los fertilizantes, y es solamente ¿qué? Todo el mundo pierde. Y no solamente perdemos en términos económicos, sino en términos ¿qué? Ecológicos. Entonces vean, ya que hablamos de todo esto, ahora sí hablemos de nutrición. Ahí están viendo las cantidades que se requieren mínimamente de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre para producir 35 toneladas por hectárea de uva de mesa. Pero, ¿qué dijimos? Esas 207 unidades, cuando mi agua tiene mucho sodio, ¿saben hasta cuánto las llevamos? Hasta 600 unidades. Desafortunadamente, cuando mis aguas son de mala calidad, las dosis de fertilización se tienen que incrementar. Entonces, vean, cómo estamos hablando de compactación, etcétera, les acabo de decir que bajen la dosis de fertilización, pero si tu agua es de mala calidad, no dejen de fertilizar. Vean, porque es bien importante, porque cuando uno le dice al productor, muéstrame tus análisis de agua, muéstrate tus análisis de suelo, es porque queremos ayudarles, no queremos hacerles gastar dinero, queremos ayudarles, es como el médico, vaya y haga unos análisis de orina, de sangre, de excremento. ¿Por qué? Porque quiero ayudarte y quiero que te tomes una medicina, es lo mismo que hacemos nosotros. Por eso, esto que estoy platicando son ¿qué? Generalidades. Yo no te puedo hacer un programa de nutrición si no conozco cómo está tu suelo. Esto que ustedes están viendo aquí son ¿qué? Generalidades. Para producir 35 toneladas por hectárea, mínimo se ocupa eso. Y de ahí para arriba, dependiendo de las condiciones que tengas, ¿no? Ahora, si tu suelo es extremadamente rico en potasio y en magnesio y en fósforo, ¿qué dijimos? Puedes bajar hasta un 25% de esos niveles de fertilización. Pero no dejes de incorporar ¿qué? Eso que te vas a ahorrar, gástatelo en carbono. O sea, ahora, si puedes meter un fertilizante, ¿ya? Como lo que mencionaba Jesús ahorita, ¿ya? Fósforo, nitrógeno y potasio, que ya tengan carbono, pues qué mejor. Por eso vemos una respuesta formidable cuando aplicamos estos productos. Desafortunadamente muchos de ustedes lo aplican vía foliar, ven respuesta y ya no lo quieren meter al suelo. Si siguen así, ¿qué va a suceder? Pues sus suelos dentro de 10 años van a estar peor. Tienen que incorporarlos al suelo y vía foliar, dijimos, ¿no? De preferencia. Entonces, vean, algo muy importante, que los suelos de ustedes también tienen un pH muy alcalino. Y eso por eso alcanzamos a ver, ¿qué? Deficiencias de hierro, manganeso y zinc. Cuando los suelos tienen un pH muy alcalino, como este caso, vean, 8.2. ¿Qué sucede? Normalmente tenemos bloqueos de fósforo y de micronutrientes, ustedes lo saben. Por eso hacen muchas aplicaciones foliares. ¿Por qué? Porque muchos de los nutrientes están, ¿qué? Bloqueados.
Y claro, vean, aplicaciones foliares con hierro, pues vemos respuesta, vean, dice ahí peso de 10 uvas, cuando se aplicó más o menos 0,1% de hierro, que sería más o menos 1 gramo por litro, ¿verdad? Nos da mucho más peso el hierro. ¿Por qué? Porque el hierro está muy relacionado con fotosíntesis, con formación de alimento en la hoja. El zinc foliar, vean, también nos ayuda mucho ¿a qué? A que no se pierda el peso de la uva durante el transporte, ya en que se maneja a temperaturas bajas, ¿no? Entonces, es importante también que las plantas tengan suficiente zinc para que, pues para que no, eh, pues para que no tengan esa pérdida de peso durante el transporte. El calcio aplicado vía foliar, pues claro, y es más, el calcio es muy importante en la firmeza de la piel. Ustedes lo están viendo ahí, ¿no? Mientras más calcio, pues más firmeza. ¿Qué más? El boro, si se fijaron, normalmente los suelos de México son pobres en boro, entonces también es un elemento que no podemos descuidar. Si lo aplican vía foliar, van a ver respuesta tanto a sólidos solubles totales, que es que el sabor, ¿no? Cuando hablamos de acidez y azúcares, es ese sabor que tiene prácticamente la uva de mesa, característico de cada variedad, ¿no? El hierro foliar sobre los azúcares, vean. Aquí ya se ocupan solamente, ya no es 1 gramo, ya es medio gramo por litro de hierro y puede favorecer al incremento de los azúcares. Entonces, cuando ustedes tienen pHs alcalinos, deficiencias de hierro, zinc, manganeso, pues lo que van a ver son ¿qué? Problemas en calidad. Los micronutrientes impactan directamente en ¿qué? En calidad, tamaño de la valla. Entonces vean, a la derecha están viendo ustedes una toxicidad por sodio. Si tu suelo tiene mucho sodio, lo que vamos a ver son esos daños, esos amarillamientos que pareciera que es una clorosis férrica, ¿verdad? Pero no, eso es una toxicidad por sodio. Para esos niveles de sodio que estamos viendo en estos suelos, desafortunadamente, ¿ya? Vean, aquí dice hasta cuánto puede tolerar una planta de uva de manera normal, hasta 2,5 de conductividad eléctrica. Y vean este suelo 2, tiene casi 3 de conductividad eléctrica. Pues claro, pues tiene 20% de sodio. Por eso se ocupa mucho calcio en ese suelo, para poder contrarrestar ese efecto nocivo. Claro, va a depender mucho del porta injerto, por eso utilizamos mucho un porta injerto que se llama ¿qué? Salt Creek, y eso nos ayuda a mitigar el problema de las sales que ya trae el agua, que en el caso de ustedes. Por eso yo los invito a ustedes a que hagan no solamente un análisis de fertilidad del suelo, hay un análisis que se conoce como pasta extracto saturado para poder entender más estos conceptos de salinidad. Si en su análisis de extracto saturado dice que tu suelo tiene una RAS menor a 3, es decir, una relación de absorción de sodio menor a 3, no hay problemas. Si estás entre 3 y 9, automáticamente tienes que aumentarle al calcio y al magnesio. ¿Para qué? Para evitar ese daño por sodio. Eso ahí se ve, vea. Y ya en la etapa de producción tienes que aumentarle también al potasio. Por eso les digo que cuando manejamos aguas salinas, normalmente le aumentamos al calcio y al magnesio. Y en vez de terminar aplicando 300 unidades, 300 kilos por hectárea de potasio, terminamos aplicando a veces hasta 600 unidades para que la red globe agarre ¿qué? Color, grados Brix, tamaños, porque si no, el exceso de sodio que hace que la red globe no pinte lo suficiente. Y es un problema, es muy fuerte. Exceso de sodio seguro van a tener problemas de ¿qué? De color en la red globe. Eso es característico. Y nuevamente vean cómo se combate el problema de sodio o de sales con carbono. De veras, a lo mejor hasta van a soñar el día de hoy con el carbono, pero es el dolor de cabeza de todos los productores de nuestro país. En menor, en mayor grado, pero vean, si mi suelo está compactado, carbono. Si no hay un buen aprovechamiento de los nutrientes, carbono. Si no tengo un buen desarrollo de raíces, carbono. ¿Qué más? Si tengo un problema de salinidad, carbono. ¿Por qué? Porque el carbono lo que hace es lo siguiente, vean. Es capaz de que atar al sodio, el sodio que está en el suelo, ¿ya? Puede generar toxicidad en las raíces y en la planta. Entonces ese carbono que se inyecta a través del riego o se incorpora al suelo en forma líquida, lo que hace es atrapa ese sodio y lo inactiva. Se forma un quelato de sodio que ya sea que quede inactivado o si la planta lo tomara, ya no le genera tanta toxicidad como si lo tomara el sodio directamente como sal, ¿no? Y además, si tu agua o tu suelo tuviera cloruros, esta sal, este cloro, que normalmente le llamamos, compite con los ácidos carboxílicos, ¿ya? De la materia orgánica, en este caso del carbono orgánico.
Entonces, vean, es una estrategia que yo manejo mucho en Perú. ¿Ya? Tenemos muchos problemas de cloruros en el agua, pero un mes antes de la cosecha tenemos que dejar de aplicar nitrógeno, ustedes lo saben, porque si no tenemos que toxicidad por amonio y eso nos puede generar problemas de palo negro, o sea, enfermedades, ¿no? Otro tipo de detalles. Entonces lo que hacemos es cómo combatir el problema de cloro en el suelo cuando no puedo meter, ¿qué? Nitratos. Ahí incorporamos materia orgánica, materia orgánica, materia orgánica y eso mitiga mucho la toxicidad por cloro. Entonces vean, nuevamente, esos son los problemas de sales, vean. Y se puede combatir, dijimos, claro, con fertilizante, con lavados, pero también con materia orgánica con carbono. Porque el carbono son grupos carboxílicos que pueden quelatar al sodio, lo inactivan. O pueden, esos grupos carboxílicos de la materia orgánica desplazan a los cloruros y evitan este tipo de daños, vean. Y eso está más que medido. Entonces, yo creo que con eso quiero concluir, ¿verdad? Entonces la planta todo el tiempo está bajo estrés, bajo estrés. Por eso cuando aplican estos productos, ¿verdad? Que mencionaba de Jesús, ¿verdad? Carbono con nitrógeno, fósforo, potasio, también te puede servir como antiestresante. No solamente estás nutriendo a la planta, sino también estás viendo un efecto que antiestresante. Cuando lo aplicas vía foliar, muchas veces lo que estás haciendo, más que nutrir a la planta, lo que estás haciendo es que ayudarle a que resista ese estrés que está recibiendo, ya sea por frío, por calor, por exceso de radiación, etcétera, etcétera. Y a través de las raíces lo que estamos viendo es un estrés abiótico. ¿Ya? Por eso, vean, esta es una foto que tomé hace poco, exceso de radiación en la uva. Vean que ya no solamente tenemos el problema que dijimos en las raíces, sino también en el clima, que ese es motivo de otra charla. Y por eso, con esto quiero concluir, que si quieren ver cosas que nunca han visto, van a tener que hacer cosas que nunca han hecho. Entonces, yo les agradezco su tiempo. Les dije a ustedes que el día de hoy iban a soñar con carbono, precisamente ¿por qué? Porque yo que me dedico a recorrer los suelos de México, que más o menos los conozco después de 25 años, los suelos de Centro y Sudamérica y en los últimos años en Estados Unidos, me he dado cuenta que efectivamente el dolor de cabeza de todos los productores tiene que ver con un mal manejo de suelos que se ha hecho durante 30, 50 años. Hemos perdido mucha materia orgánica en nuestros suelos y ahora por eso, ¿qué les dije? Con más dinero producimos menos. ¿Ya? Con más dinero producimos menos. Entonces, ese es el problema.